Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Soy parte del grupo F. Nuestro grupo va a presentar sobre lo que es la realidad aumentada o AR, o en otros casos lo conocen como RAM. Los integrantes son Rugel Luis, Ingrid Cabrera, Marta Mutre, Jocelyn Tobanda y Mayla Jennifer. A continuación, mis compañeros les van a explicar sobre de qué se trata la realidad aumentada. Compañeros. María, aquí estoy yo, pero no sé las otras compañeras. Aquí estoy, pero no sé. A ver, Eso no me toca. la realidad aumentada es una tecnología que permite suponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad. Ofrece experiencias interactivas al usuario a partir de una combinación de la dimensión virtual y física por medio de dispositivos digitales como los teléfonos inteligentes. Yeah. Cada vez más demanda en el 2020 se convirtió en uno de los negocios que rozan los 120 mil millones de dólares. No veo muy bien, compañera. ¿Será que Roce los 120 mil millones de dólares a nivel mundial? Esto quiere decir que cada vez o cada año va aumentando el consumo, digamos, sobre lo que es la realidad aumentada, quizás por los beneficios que nos da o por recibir una nueva experiencia. El siguiente, compañero. Sí, yo. ¿Cómo funciona la realidad aumentada o AR? La realidad aumentada crea una experiencia inmersiva para todos los que vayan a usarlo. La integración entre el mundo real y el mundo virtual es el principal objetivo de esta nueva tecnología. Para que la realidad aumentada pueda reproducirse, se necesita de tres componentes básicos y son fundamentales. Tenemos la presencia de un dispositivo con cámara para transmitir la imagen del objeto real. Un objeto real que funcione como referencia para la interpretación y creación del objeto virtual. Un software responsable por interpretar la señal transmitida por la cámara. A través de la cámara, el objeto real se transmite por el software que recibe la imagen y la combina con proyecciones en 3D. Es decir, las proyecciones son introducidas y sobrepuestas en el entorno físico. Ya, compañero. Ya, déjeme pasar. combinación del mundo real y el mundo virtual gracias a la RAC? Podemos interactuar en el mundo real. En la visión del mundo físico, en tiempo real, los elementos aumentan o se mejoran mediante entradas generadas por una computadora, que pueden ir desde sonido y gráficos hasta imágenes multimedia y GPS. Cualquier cambio, acción, interacción o respuesta que realice el usuario tiene una repercusión inmediata en la escena recreada con la realidad aumentada. Esto quiere decir que si mezclamos lo que es el mundo real con el mundo virtual, de esta forma nos permite una experiencia más completa que no sería posible sin el uso de la realidad aumentada. También de esta manera podremos ver nuestro entorno real con la información añadida que nos proporciona la RAC, formando alguna realidad ficticia en nuestra cabeza también. La realidad aumentada interactúa, por lo tanto, con nosotros en tiempo real, proporcionándose una experiencia más realista.
La realidad aumentada basada en proyección. Tipos de realidad aumentada. Se agrega elementos digitales en el mundo real y esto ha revolucionado para el panorama. Aquí nos podemos dar cuenta que la medicina sigue avanzando día a día para el ser humano. La realidad aumentada basada en reconocimiento QR funciona con un código QR que puede ser escaneado y activa una imagen a través de la cámara del dispositivo. Aquí, por ejemplo, todos tenemos un celular y todos así cuando queremos entrar de nuestro teléfono a la computadora, tenemos nuestro QR, información en nuestro celular. O asimismo, cuando compramos algún electrodoméstico, igual todos los electrodomésticos también tienen un QR para darnos varias indicaciones. Realidad aumentada basada en la ubicación del GPS. Se basa en GPS, acelerómetro, brújula digital para identificar la ubicación de un dispositivo con alta precisión. Aquí también podemos hacer, no sé si cuando yo vivía en Quito, nosotros poníamos GPS en los autos porque la novedad era que nos estaban robando los autos, entonces ahí podíamos saber en qué lugar está nuestro auto o también podemos ponerles los GPS de nuestros celulares, como ahora tenemos, ¿no? Cuando nos roban un teléfono y si ya tenemos activado el GPS, podemos saber en qué casa o en qué lugar está nuestro celular. Siguiente, María, por favor. Tipos de realidad aumentada. Realidad aumentada basada en la super más los médicos, como por ejemplo para hacer las cirugías, como por ejemplo la laparoscópica. Creo que muchas personas nos hemos operado con eso. Entonces ahí se ve en 3D o al 100 nuestro órgano y les podemos hacer la cirugía para que todo salga con éxito. Los médicos pueden utilizar esta tecnología para superponer la vista de rayos y por alguna parte del cuerpo del paciente en la imagen real. Como ya les expliqué, es una gran o si no por medio de una computadora en 3D y se puede ver los órganos al 100 como que estuviéramos tocándoles, palpándoles. La realidad aumentada basada en esquemas. Usa el reconocimiento de objetos para proyectar imágenes que no pueden ser visualizadas en el mundo real por diferentes condiciones. Por ejemplo, aquí, no sé si ustedes tienen algún familiar, pero aquí es, por ejemplo, cuando un familiar es discapacitado y maneja con un auto, porque ya, a los autos ya son especializados para los discapacitados y ya tienen su esquema aumentado y basado, ya les viene para la derecha, para la izquierda, viene una rampa o algo así. Siguiente, compañera. Compañero Luis. Ya, muy bien. Desventaja de la realidad aumentada se requiere equipos tecnológicos especializados que suelen ser muy costosos. Estos pueden ser cuando tenemos un familiar con discapacidad visual, esos costos que la persona quiere realizar cualquier producto, comprar sobre la tecnología de esos equipos tecnológicos son muy costosos. Por lo tanto, esto suele ser algo muy específico para esas personas. Por lo tanto, las dos pueden causar accidentes. Las mediciones o las dimensiones de la realidad aumentada pueden ocultar señales en el mundo real en los ojos de los usuarios. Puede ser que personas con discapacidad visual pueden causar un efecto que ellos pueden ya tener por ende en la tecnología que ellos van a utilizar. Es un ejemplo. Por lo tanto, puede representar problemas, problemas de la realidad aumentada, recopilando significativamente a los usuarios. Esto
da una desventaja a todo eso de la tecnología, compañera. Gracias. Yo les voy a hablar sobre los tipos de realidad digital. Mis compañeros hablaron sobre la realidad aumentada, pero tenemos 3 tipos más, en el cual, digamos, la realidad aumentada es la que agrega elementos en la vida real. Eso quiere decir que los lentes que se utiliza para esta realidad aumentada no son como los de la realidad virtual. Son, digamos, más pequeños, tienen un lente que enfoca solo, digamos, a nuestro ojo o nuestros ojos, en el cual ya nos podemos, digamos, si nos ponemos, digamos, a ver, digamos, frente a una pared, ya, entonces se combina la realidad virtual con la realidad real. La diferencia de la realidad virtual es que los usuarios al momento de utilizar los lentes, que estos nos cubren, digamos, totalmente nuestros ojos y a veces creo hasta nuestra frente, la diferencia es de que nos metemos totalmente en el mundo virtual y nos olvidamos, digamos, del mundo real. La realidad mixta, en cambio, es una combinación entre estos dos mundos, en la cual podemos tales que pueden interactuar con el mundo real. Ya no es necesario de lentes, sino podemos hacerlo por medio del celular y según la tecnología que vaya avanzando, por eso dice que es muy costosa, pero a la vez es muy interesante. Y tenemos la realidad extendida, conocida como XR. Cubre todos los tipos de tecnologías que potencian nuestros sentidos, incluidos los 3 tipos mencionados anteriormente. Entonces, esto nos quiere decir que activa nuestros sentidos. Tenemos vista, oído y tacto, que es, bueno, a mi parecer es muy importante y ir, digamos, avanzando. Claro que esta tecnología, en lo que investigué, viene a partir del, qué sé yo, del 2017. Incluso está, digamos, el juego del Pokémon Go. No sé si han escuchado o han visto, pero estaba chévere eso. Eso es lo que puedo decir sobre los tipos de realidad digital. Diversos mercados y está siendo utilizada cada vez por más empresas de todo el mundo, volviendo al consumo de información y productos más práctico, fácil y rápido. A lo que todo indica, el uso de la tecnología de RA sin duda causará un impacto aún más grande en los próximos años, convirtiendo la experiencia de compra en una vivencia aún más personalizada. Gracias. Gracias por su atención. Eso es lo que podemos decir sobre la realidad aumentada. No sé si tienen alguna pregunta o algo que decir al respecto. Ya, no hay nada. Siguiente grupo. ¿Puedes compartir pantalla? Ya le comparto. Gracias, compañera Mari. A ustedes. Compañero Freddy. Ya, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el grupo E, vamos a hablar sobre Storytel. A continuación, mis compañeros. A ver, buenas tardes con todos. Les voy a dar un breve resumen sobre la historia del storytelling, que es la narración de historias. Es anterior a la escritura, apareciendo al principio como una mezcla del relato oral, gestos y expresiones. Fue con la aparición de la escritura cuando el hombre pudo por primera vez ver sus ideas e impresiones por escrito, ¿no? Entonces ocurrió en Sumer, en la antigua región de la Baja Mesopotamia, a fines del cuarto milenio antes de Cristo, hace más de 5000 años. Esto quiere decir que
que desde el pasado, que desde el pasado el hombre al principio se comunicaba a través de gestos y expresiones, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo y los años, pasó de su vida primitiva hacia la nueva sociedad, ya con la aparición de la escritura y gracias a la evolución y a las tecnologías se fueron adaptando mucho mejor. Entonces, ya cuando el hombre, gracias al saber, pasaron de sus gestos a la escritura y de la escritura pasaron conscientemente a ya ser capaces de contar una historia con un mensaje de aprendizaje. Ya. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es el arte de contar historias. Este proceso es una narración estructurada que se utiliza para comunicar un mensaje a través de sucesos. Esto puede ser reales, ficticios, para atrapar a quienes lo lean o escuchen. Apela al uso de emociones y valores para enmarcar dichos mensajes y crear síntomas con las personas. El storytelling es una estrategia mediante la cual contamos una historia para conseguir un determinado fin: informar, motivar, conocer opiniones, vender, entre otras. Las redes sociales son un canal de comunicación más directo e inmediato. En el usuario, los demás informes sobre los productos de la compañía exponen sus dudas, quejas, comentarios, etc. Favorece el feedback entre ambos. Aunque esta definición es muy específica, la historia puede ser referencia a una multiplicidad de aspectos, lo que hace que el concepto pueda ser confundido con otras estrategias. El storytelling debe tener ciertos aspectos. Informar, útil, presentada una narración. Debe ser emocional y provocar una conexión. Debe tener un principio, un conflicto y una conclusión. Debe tener una interacción entre sus clientes y su marca. Una buena historia debe tener en cuenta 5 aspectos: sorpresa, el contenido, el contexto y el tono y la forma debe combinarse de manera que logremos una historia amena y entretenida y que capte la atención de la audiencia. 2. Sencillez. La historia debe ser lo suficiente ilustrativa como para que el usuario sea capaz de recordar con facilidad. Personal. Es primordial establecer vínculos emocionales entre el producto y la audiencia. Para ello, el contenido de la historia tiene que relacionarse al individuo con la empresa. 4. La autenticidad. Aunque abordemos nuestras historias para hacer más atractiva y fácil de recordarles, esta tiene que ser verdadera, honesta y transparente. 5. Relevancia. Es imprescindible adaptar la historia a la audiencia a la que va dirigida. La manera de conectar emocionalmente con jóvenes estudiantes no es la misma que, por ejemplo, con personas adultas. Tipos de storytelling. Existen 5 tipos de storytelling. El primero, ficción. El storytelling de ficción es una narrativa completamente ficticia, que cuenta la historia o el suceso de personajes que no son reales, pero buscan representar un mensaje con el que alguien pueda sentirse identificado. Segundo, histórico. El storytelling histórico es un relato que se usa para recorrer los momentos claves de un suceso. Por ejemplo, la evolución de una empresa o un producto. Este busca inspirar con base en el crecimiento, la enseñanza y lecciones aprendidas durante todo el trayecto o ciclo de vida de la empresa o producto. 3. De valor. Este tipo de storytelling es similar al histórico. La diferencia es que busca enmarcar más del valor de lo cotidiano o las rutinas. Suele seguir o narrar el día a día de una empresa y el impacto que tiene en sus empleados o en la sociedad. El cuarto, consumo. Este storytelling cumple el reto de poner el producto o servicio como protagonista en una historia, pero el desafío es lograr que
Aún representando un objeto de consumo ante los espectadores, este pueda transmitir alguna emoción de valor. Y por último, la personal. Las historias personales suelen ser una gran fuente de inspiración para las audiencias y por ello el storytelling se encarga de convertir los sucesos reales en algo fuera de lo común. Este tipo de storytelling cuenta la vida y las experiencias de personas extraordinarias, haciendo que sean más cercanas. Siguiente, compañero. La estructura del storytelling. El storytelling es una narrativa ordenada cuyo objetivo es atraer y conmover a las personas que lo lean o vean. Y como cualquier narrativa, cuenta con una organización definida para conseguir los resultados esperados. Tenemos lo que es el inicio. Aquí se presenta la situación, el escenario y los personajes, los cuales se dan a conocer. Como segundo tenemos lo que es el contexto, lo cual brinda mayores detalles de la situación para poder comprenderla. En el tercer puesto tenemos la aparición del héroe. No necesariamente tiene que ser una persona, puede ser algo ficticio o algunas ideas o conceptos que busquen transmitir. El cuarto punto tenemos lo que es el final. La narración termina pues se ha expuesto todo el mensaje que se buscaba. En el quinto tenemos lo que es la moraleja o la conclusión, en el cual se usa para reforzar el valor del mensaje o la historia contada. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre cómo hacer un storytelling. Como primero, conoce tu audiencia. ¿Quién quiere oír tu historia? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Y quién va a responder nuestra historia? Para crear una historia conveniente necesitas entender a tus lectores y también intuir quiénes serán los que responderán y tomarán decisiones correctas. Define tu mensaje principal. Nuestra historia debe tener un mensaje principal o clave, ya sea de 1 o 20 páginas o 10 o 50 minutos. Siempre debemos establecer el objetivo de la historia. Para definirlo, te conviene hacer un resumen de tu historia para que sea entendible. Decide qué tipo de historia estás contando. No todas las historias se escriben igual. Lo que quieres que tu audiencia sienta o cómo quieres que reaccione mientras la lee o la escucha. Establece cuál será tu llamada a la acción. La llamada a la acción determina lo que específicamente le estás pidiendo al realizar tu audiencia. Elige el medio que usarás para tu historia. Las historias pueden tomar muchas formas y difundirse en diversos medios. Algunas se leen, otras se miran y otras se escuchan. Escribe. Con el mensaje principal, la audiencia objetiva y una llamada a la acción ya establecidos, es el único paso que falta, es añadir detalles y un toque creativo a tu historia. Comparte tu historia. No olvides compartir tu historia y promover tu historia, como sucede en cualquier tipo de contenido. Crear solo es la mitad, la batalla es difundir en la otra mitad. Podemos compartirlas en redes sociales, en un blog, en plataformas digitales, en YouTube y así. Gracias. Para concluir, el storytelling es el arte de contar historias. Este proceso es una narración estructurada que se utiliza para comunicar un mensaje a través de sucesos. Esto es todo lo que podemos decir. Matías.